Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Hola. En esta ocasión nos vamos a detener en el capítulo 10 de Mateo, entre los versículos 7 al 15. El texto está narrando el envío de Jesús a los apóstoles a la misión. Esto nos dice mucho del cristianismo en sí mismo. Ni Jesús ni los cristianos de hoy en día pueden conformarse con ser adoctrinados, con recibir un cúmulo de enseñanzas, mandamientos, leyes y quedarse tranquilo con eso y suponer que eso es suficiente. El cristianismo se maneja dentro de la lógica de que el mensaje es una agenda programática y ese mensaje se materializa, se encarna, se hace histórico en la acción que es la misión. El envío de los discípulos a la misión no quiere decir otra cosa más que revelar el reino de Dios. Y el reino de Dios, voy a insistir nuevamente, no es un lugar post-apocalíptico, no es ese lugar donde todos vamos a ir a vivir y reposar entre leones y ovejas. Es un lugar materialmente histórico, tangible. El reino es aquí y ahora. Por eso en la prédica, por eso en el texto dice: vayan y anuncien que el reino está cerca. Pero es un cerca de proximidad, un cerca de, oye, está aquí, en medio de nosotros. No es un cerca de, ya está por venir. Y esto no tenemos que perderlo de vista. Como ustedes saben, o como lo hemos ido más bien insistiendo a lo largo de estos encuentros, Mateo, concretamente Mateo, es un texto judeocristiano, cuyas matrices están fuertemente conectadas con el judaísmo y con la fe judía. Y el concepto de reino aquí viene a ser reinterpretado o reposicionado dentro del imaginario cristiano para decir otra cosa distinta a lo que decían los judíos del reino. El reino judío, materialmente el histórico, es el reino del rey David. Cuando él gobernó y lideró al pueblo judío
con un reino pujante, creciente, que comenzó a posicionarse en Medio Oriente como un reino importante. Venció batallas, consiguió unos territorios propios, consiguió construir un templo. Literalmente todo ese proceso de salir de la esclavitud, de vivir en condiciones de servidumbre, concluyen en la materialización de un reino que históricamente les da a los judíos un lugar en la historia. Por lo tanto, cuando en este contexto, en el de la narración, se habla del reino, para los judíos el reino era eso, volver a construir el reino de David. Y por eso estaban esperando al Mesías. Y por eso los judíos sospechaban de Jesús, porque Jesús no estaba predicando al Mesías o no estaba anunciando la reconstitución del reino de Israel, sino estaba hablando de otra cosa completamente distinta. Y para los religiosos judíos, para los que predicaban en el templo y adoctrinaban a la gente, el reino se materializa en estricta observancia de las leyes. Es así como se construye el reino, obedeciendo las leyes de la Torá, cumpliéndolas todas ellas a rajatabla. En cambio, el reino propuesto por los cristianos está basado en la nueva alianza. En inicio, en esa prédica de ese hombre histórico llamado Jesús, que murió en una cruz, a partir no solo de su enseñanza, ¿no?, sino de actos concretos que manifestaron el odio, la rabia o la revancha de grupos opositores. Este reino cristiano es la nueva alianza proveniente de la buena noticia predicada por Jesús y la cual se materializa en la caridad y la misericordia. Ese es el reino que espera construir Jesús, es el reino que les dice a sus apóstoles que vayan, prediquen y construyan y que enseñen a los demás cristianos o a los demás creyentes a materializar ese reino. ¿Y en qué consiste? En curar enfermos, en resucitar muertos, en limpiar leprosos y en echar demonios. Ahora, nuevamente corremos el peligro de querer convertir esto en esa parafernalia religiosa falsificada y ridícula de hacer sanaciones extravagantes, ha habido casos de líderes religiosos que se han atrevido a decir que han resucitado gente, es decir, que la han traído de la muerte a la vida. ¿Pero qué quiere decir esto? Es mucho más prosaico, es mucho más de a pie. Curar enfermos es literalmente curar enfermos. Es preocuparte de la gente que está sufriendo en términos reales, que pasa un momento de dolor corporal, de incapacidad física. Resucitar muertos, ya lo habíamos visto en otra ocasión, resucitar no quiere decir traer a alguien de la muerte y volverlo a hacer vivir. Resucitar es levantar. En otras palabras, levantar muertos, aquí ya hay un poco de poesía de por medio, es llevarle a aquella gente que está muerta en vida la esperanza de una vida distinta. Y lo que hoy podemos llamar depresión, lo que hoy podemos llamar marginación social, es literalmente resucitar muertos, levantar muertos, ¿sí? Pensemos en los migrantes que se van del África hacia Europa. ¿Cuántos escenarios de gente ahogada hemos visto por televisión? ¿Recuerdan aquel niño que amaneció muerto en una playa europea? Resucitar muertos es probablemente evitar que estas cosas sucedan, evitar que el sistema termine ahogando a personas en el mar. Limpiar leprosos, para el contexto histórico de la época, la lepra era una enfermedad sin cura.
Si te juntabas con un leproso, corrías el grave riesgo de contagiarte y por ende convertirte en un marginal, porque la lepra además era considerada un castigo de Dios. Dios te había castigado porque eres un impuro, porque no cumples las leyes, porque no hiciste bien las cosas en la vida y ahora está. Mira, eres un leproso y pues este es tu castigo, Dios te está dando lo que tú te mereces. Pero este no es el Dios de Jesús, este no es el Dios de los cristianos. Limpiar leprosos es literalmente irse a sentar al lado de lo marginal, de lo proscrito, de lo que ha sido desechado. Echar demonios no tiene nada que ver con tocarle la cabeza a alguien y empezar a hablar en idiomas extraños y comenzar a conversar con seres imaginarios. Los demonios son, tal y como los concebimos hoy, históricamente, se han elaborado dentro de la narrativa medieval y son esos demonios que prefiguramos como y seres cachudos, con cola, que viven en un mar de lava en el subsuelo del planeta. Los demonios, tanto en el griego como en las posteriores traducciones, se refieren a espíritus, a formas de ser poseído, y no tiene nada que ver, reitero, con seres paranormales. Echar demonios es probablemente sacarnos el mal de encima. Por ejemplo, podemos ser poseídos por un espíritu, digámoslo entre comillas, que nos lleva a la tentación de querer tomar un dinero nacido o producto de la corrupción. Y ese dinero mal habido, pues probablemente me va a hacer muy feliz a mí y a mi familia, pero las consecuencias sistemáticas de ese acto de corrupción derivan pues en cosas tristes, cosas que provocan dolor, que si te mandan una donación para determinada circunstancia catastrófica y en lugar de usar ese dinero para la gente damnificada vas y te la embolsillas, entonces literalmente tienes el demonio adentro, ¿sí? No se te ha entrado ningún sujeto del subsuelo, sino literalmente tú has sucumbido a tu propio egoísmo. Y echar demonios tiene que ver con eso, tiene que ver con ser capaz de denunciar cuando ocurren cosas como esas, y al mismo tiempo ser consciente uno mismo de que puede incurrir en este tipo de conducta. El texto prosigue con darle gratis a la gente lo que uno ha recibido de manera gratuita. Y esto es una afrenta directa al judaísmo, que era mercantilismo puro, ¿sí? Uno daba y le pagaba al sacerdote con ofrendas y con dinero su relación con Dios, ¿no? Le daba al intermediario unas monedas para poder hablar con Dios y relacionarse con Él. Aquí les está diciendo, miren, ustedes vayan, prediquen y no mercantilicen la fe. Y otra cosa más, no lleven nada, les dice, ¿no? No lleven otra túnica, vayan con lo que traen puesto. ¿Por qué? Porque la experiencia cristiana es una experiencia de comunidad. Y dice el Evangelio, miren, cuando vayan a la misión, no lleven nada porque la comunidad les debería proveer de lo que necesitan, comida, techo, inclusive auxilio en el caso de que necesitasen alguna cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque los cristianos habían aprendido a construir un proceso comunitario de la fe. Ya no es un individuo hablando personalmente con Dios, es la comunidad que es la materialización histórica de Dios en medio del mundo. Por tanto, cuando uno vaya a predicar a las comunidades, pues recíbanlo, trátenlo bien, no lo dejen tirado. Y si van a llevar algo,
les dice a los discípulos, solo lleven la paz. Y esto es tremendo si lo contextualizamos, porque en la época Judea estaba conquistada por los romanos, había enfrentamientos entre distintas, parcialidades judías. El tema no es fácil, es decir, la violencia sistemática era el pan de cada día. Y tanto en esa época como en la nuestra, hoy día no podemos pasar una sola noche sin ver en el noticiero algún acto de violencia, sea contra una persona, contra una comunidad, contra una nación. Entonces, aquí se les dice básicamente, miren, si van a llevar algo, lleven la paz y entreguen paz a la gente, en el sentido material. El texto se cierra con una clara referencia al Antiguo Testamento. Dice, miren, si por algún motivo no los reciben bien, pues o los tratan mal, límpiense las sandalias y váyanse tranquilos, que esas gentes serán juzgadas peor de como fueron juzgados la gente de Sodoma y Gomorra. Obviamente aquí se nota, ¿no?, la fluidez entre dos narrativas, es decir, no puedes desentrañar dentro del mensaje estas matrices que están encimadas. Por una parte, es una comunidad que está empezando a formular sus argumentos de fe, y por otra, pues se acuerdan también de lo que dicen los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Y entran un poco en esa lógica revanchista, ¿no? Miren, Dios se puede enojar, se puede enojar y te puede castigar. Como ya lo habíamos mencionado, creo que no se trata de eso, no se trata de esperar, sucumbir a la ira de un Dios. Se trata de actuar de manera amorosa, de manera solidaria, de manera empática con aquellos que sufren, con los enfermos, con aquellos muertos en vida, con aquellos marginales, excluidos, con las muestras de la putrefacción cuando somos mal gobernados, cuando la corrupción se adueña de nuestro sistema de valores, cuando justificamos la violencia por encima de otros valores y de otras formas de construcción histórica de la humanidad. Bueno, vamos para adelante y convenzámonos que la misión es un acto histórico. Pongamos en nuestras vidas la voluntad y el deseo de ser parte de la materialidad del reino de Dios, de ser parte de esa construcción histórica en medio de nosotros, la cual solo puede sostenerse y continuar en el tiempo en la medida que la gente de buena voluntad haga su parte en la historia, haga su tarea con su vida, trate en lo posible de ser motivo de esperanza y no de lo contrario. Hasta pronto, mucho ánimo con todo y mucha fuerza.